¿Qué es el PBI y por qué es tan importante? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín, un aficionado de la economía, las finanzas y el desarrollo personal. Si viste noticias alguna vez, de seguro escuchaste el término PBI, o también conocido como PIB. Pero, ¿qué significa este término y por qué es tan importante? Para empezar, el Producto Interno Bruto, PIB o PBI como quieran decirle, es una medida del valor de la actividad económica de un país. Básicamente, calcula el tamaño de la economía de un país. Para entenderlo un poco mejor, veamos su fórmula. PIB igual a C más I más G más, entre paréntesis, X menos M, donde C es el consumo, I es la inversión, G el gasto público, X exportaciones y M importaciones. Antes de seguir, quiero aclarar que hay varias fórmulas para medir el PIB, pero yo elegí esta porque es la más común de todas. Como ya dije antes, el PBI mide el tamaño de una economía. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Esto nos sirve para poder tener una rápida noción de qué tan bien va nuestra economía, ya que podemos comparar nuestro PBI con el del periodo anterior y ver a grandes rasgos si la economía creció o decreció. Así como también podemos comparar las variaciones de nuestro PBI con la de otros países. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Con la crisis actual, el PBI cayó en todos los países, pero comparando los dos podemos ver qué tanto afectó esta crisis a un país en cuestión. Argentina, segundo trimestre del año 2020, cayó el PBI un 19%. Venezuela, segundo trimestre del año 2020, cayó el PBI un 32%. Uruguay, segundo trimestre del año 2020, el PBI cayó un 10%. Como podrán ver, estos datos pueden decirnos a grandes rasgos qué tan fuerte les pegó la crisis a los países. En este caso particular, vemos que Uruguay fue el menos afectado de los tres, seguido de Argentina con un 19% y por último Venezuela, que como podemos apreciar la contracción de su economía fue enorme. Pero a todo esto no tenemos que quedarnos solo con el PBI como dato único, ya que el PBI tiene muchas carencias que ya explicaré a continuación. Para empezar, se tiene el gran mito de que el PBI mide la riqueza de un país, pero esto no es de todo cierto, ya que retomando con su ecuación podemos observar que el consumo y el gasto público tienen la misma jerarquía que la inversión. Con esto podemos entender que si se trata de medir la riqueza existente o el potencial de generar esta en el futuro, no es para nada esclarecedor el dato del PBI, ya que si has visto mis videos sobre economía comprenderás que cuando se trata de generar riqueza, el consumo y el gasto público no son importantes, sino más bien un obstáculo. Para poder generar riqueza genuina y duradera, no es el consumo lo que importa, sino el ahorro. Tampoco es importante aumentar el gasto público, sino más bien reducirlo para que se pueda aumentar aún más el ahorro y con esto la inversión. Una vez explicado esto, seguramente ya te diste cuenta del problema que tiene medir la riqueza con el PBI. Te voy a dar un ejemplo más para que puedas terminar de entenderlo. Y para que sea más simple voy a omitir de la ecuación las importaciones y las exportaciones. Tenemos dos economías muy distintas. Por un lado la economía A y por el otro la B. Ambas tienen un PBI igual a 500, pero una de ellas tiene más probabilidades de generar riqueza. Por un lado, la economía A tiene altos niveles de consumo y gasto público y niveles bajísimos de inversión. Por otra parte, la economía B tiene niveles medios normales de consumo, bajos niveles de gasto público y niveles altísimos de inversión. ¿Cuál sería la economía con más probabilidad de generar riqueza? Claramente la economía B. Como conclusión del video, tenemos que el PBI es una forma efectiva de medir el tamaño de la economía. Sin embargo, si tratamos de medir la riqueza de esta o el potencial de generarla, tengamos presente los fallos y limitaciones que tiene medir la economía con el PBI. Espero que este video te haya gustado y sin más nada que decir, ¡chao!